Vamos a empezar a compartir. No sé si ya están viendo Sí, perfecto. la pantalla. Muy bien, me parece bien. Bueno, pues el tema de hoy es, es la postura de la metafísica sobre la existencia de Dios. Es un nombre medio raro, medio largo, pero es para que entendamos de qué manera la metafísica habla sobre la existencia de Dios. Entonces, basándonos a eso es lo que vamos a ver hoy. Y pues primero tenemos que entender que esta es una exploración espiritual, obviamente simbólica y trascendental. Es decir, vamos a buscar algo más, mucho más profundo, ¿no? Pues bueno, empezando primero. La existencia de Dios para la metafísica es que tenemos que entender que la existencia de Dios es reconocida como en la metafísica como una realidad universal. Hay gente, obviamente, que es atea y que no cree nada. Hay gente muy religiosa, fanática, que si no es su religión si no es el Dios de su religión, hasta puede matar. Esos son los grandes extremos de la divinidad dentro de, o de Dios, como se conoce. Pero la metafísica te dice que la existencia de Dios es reconocida como una realidad universal. Es decir, es algo que es real, que ha existido siempre para la metafísica y que la reconoce la metafísica como una realidad universal. Y también esto nos dice que Dios es visto como un principio absoluto, es decir, para la metafísica, Dios es un principio de lo absoluto. Y se acuerdan que hemos hablado de los principios. Los principios es algo inamovible, ¿verdad? Entonces quiere decir que para la metafísica, Dios es visto como un principio de lo absoluto y lo infinito, ¿sí? Entonces, también la naturaleza divina trasciende más allá de lo físico. Porque ese es el secreto de la metafísica. Es decir, la metafísica en su nombre lo dice más allá de lo físico. Anteriormente los filósofos metafísicos casi nadie les entendía porque hablaban tan esotérica y rebuscadamente que la gente no entendía lo que era la metafísica. Entonces, desde que se empezó a hablar ya con palabras de apeso, es decir, para que la gente normal la entendiera, pues empezamos a ver que lo, el concepto o el principio de metafísica es ver más allá de lo evidente. Entonces, reconocemos la metafísica que la divinidad trasciende lo físico y lo material. Es decir, porque lo físico y lo material es la realidad, pero no es la verdad. La verdad es más allá, trasciende mucho más de lo que vemos, sentimos, sí, o lo que oímos, sí, más allá de esos sentidos. Dios es comprendido a través de la experiencia espiritual. No hay una forma u otra manera de entender a la divinidad, a Dios, a la fuerza celestial, a la mente suprema, como ustedes le llamen, si no es una experiencia espiritual. Porque si ustedes quieren conocer o comprender a Dios o a la divinidad por medio de algo científico, de algo material, no se va a poder hacer. Tiene que ser más allá de eso. Es decir, si ustedes tratan de entender a Dios con con la inteligencia intelectual, que es la inteligencia baja, no vamos a poder, no se va a poder conectar, no se va a poder comprender, porque se tiene que hacer con una intelectualidad superior. Esa intelectualidad superior no es la que se ve con los libros o las cosas que vemos, sino que tiene que ser más.
allá, ¿sí? La experiencia tiene que ser espiritual para poder comprender a Dios. Y me estoy atreviendo a decir a comprender porque es difícil comprender a la divinidad. Es muy, pero muy difícil, ¿sí? Basándonos en esto, ¿qué te dice la metafísica? La metafísica te dice que la fundamentación filosófica te dice que Dios es concebido como la causa primera, el principio supremo del universo. En todas las ciencias sagradas, en todas, no quiero saber en cuál, se entiende que la divinidad, Dios, la fuerza universal, lo que quieran, el ser superior, el arquitecto del universo, es la causa primera o es el principio supremo del universo. Es decir, es el top en todas las ciencias. Por lo tanto, la metafísica pues lo sigue diciendo. Dios es concebido como la causa primera, el principio supremo, y que también es un símbolo de unidad universal y que Dios se representa siempre con un círculo porque es el infinito perfecto, sin principio ni fin. Si se han dado cuenta, en todas nuestras, inclusive en cualquier religión, es el alfa y el omega, y es algo sin fin, sin principio ni fin. Entonces, es decir, se dice que es de naturaleza trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es entendido como una realidad que trasciende más allá de lo humano y obviamente de lo material y procede más allá del bien y del mal. Una vez cuando estábamos platicando en una conferencia, cuando yo hablaba sobre el bien y el mal, una señora se decía, es que Dios y el diablo son las dos fuerzas, una positiva y una negativa. Y le dije, no, porque si así fuera, entonces tendrías que elevar a lo que usted está llamando diablo a la altura de una divinidad. Y la divinidad está superior a eso, está sobre el bien y el mal. Es decir, tan hijo es de Dios el demonio, o como usted le está llamando como fuerza negativa, como Jesús el Cristo, que es uno de los maestros, o el Buda. ¿Sí me explico? Que son exactamente dos opuestos. La divinidad está arriba de lo malo y de lo bueno. Es decir, está la divinidad y luego se sexualiza, es decir, se secciona positivo y negativo. Y obviamente nosotros manejamos lo negativo como si fuera algo malo, pero es algo que se necesita para encender la chispa, ¿no? Entonces la metafísica te dice que en realidad esa es una realidad trascendente, es decir, más allá de lo material, de lo bueno y de lo malo. Sí. Con Dios, con esa característica, tenemos que saber que Dios tiene una conexión individual con cada uno de nosotros, aunque es una fuerza universal, sí, porque es una unidad universal y todos somos diferentes. Con la metafísica, o la metafísica dice que la conexión con cada uno de nosotros es individual. Es decir, la conexión con cada uno de nosotros es diferente, porque cada ser necesita algo diferente a otro. ¿Sí me explico? Es como la carta astral, que en la carta astral una en 1 millón o una en 2 millones se parecen. Pues aquí no, no hay nada parecido. La conexión con la divinidad es individual, es decir, única y no se parece a ninguna otra. Es decir, la metafísica promueve que la unidad individual con la divinidad es cada ser humano. Eso es lo bonito y lo maravilloso de esto, porque la metafísica tú la puedes entender de una manera porque Dios así te la da a entender. Y puede ser que tú le entiendas de una forma diferente y puedas hacer el salto cuántico en la energía o energéticamente, y puede ser que otra persona se tarde años
en entenderlo, porque la conexión es individual. Entonces aquí cada, cada ser humano se divide o se multiplica o se divide o se convierte más bien en un Dios en acción. Es decir, cada ser humano se convierte en un Dios en acción. Eso lo decía Jesús el Cristo. Él decía, lo que yo hago, lo puede hacer cualquiera de ustedes. Es decir, esas son unas señales metafísicas que nos dio desde que él estaba en su peregrinaje diciendo, todo lo que yo hago lo pueden hacer, todo. Allí es donde es la conexión individual con su divinidad. Y él decía, todos nos podemos convertir en Dios, por lo tanto, somos Dios en acción. Somos esa chispa divina que se puede convertir en Dios en acción, ¿sí? Digo, eres un Dios en acción. Entonces es algo, dos cosas. Puede ser una responsabilidad enorme convertirte un Dios en acción o puede ser un miedo terrible que no quieras hacerlo, dependiendo de cada uno. Por eso la conexión en la metafísica para Dios o con Dios es individual, única para cada ser humano. Pero sí es importante que entendamos que somos Dios en acción. Para la metafísica, todo ser humano es un Dios en acción, es decir, puede ser un co-creador. Y eso lo vamos a ir viendo conforme pase esta era. Al final, casi a los finales de esta era, vamos a ver eso, porque cuando entre la era de Capricornio ya será la época, la era de oro, en donde todo lo que vemos ahorita será un recuerdo, ¿sí? La corrupción, las cosas negativas, eso va a ser solo un recuerdo. Muy bien. También la metafísica te dice, Dios es el todo. Todo es todo. Malos, buenos, violadores, santos, sacerdotes, prostitutos. Todos somos Dios. Dios es todo. Desde una piedra hasta una piedra de plomo hasta el diamante más brilloso o más caro del mundo. Todo es Dios. Pero enfocando con el ser humano, es que así sea una persona, un indigente en un lugar más horrible del mundo y la persona más elevada, económica, física o espiritualmente, es lo mismo, es todo. Pero recuerden, cada uno tiene su conexión diferente, su conexión individual, y eso es lo maravilloso de la metafísica. No nos corta a todos por un solo lado, nos dice, cada uno puede hacer crecer en un segundo o en 1 millón de años. Ustedes deciden. Entonces, Dios como todo, tenemos que entender que Dios no es un ser externo. Toda la búsqueda de la divinidad, de tu espiritualidad, tienes que buscarla adentro, no afuera. Es algo muy trillado, pero mucha gente quiere ir a una iglesia, a un lugar a rezar, No, con el solo hecho de donde estés, hasta en un basurero puedes estar. Si la conexión divina la tienes y la haces contigo mismo, ¿sí? Tenemos que entender que Dios no es un ser externo, es la totalidad del ser. Y cada ser, o sea, cada chispa divina, ¿sí? En nosotros es una chispa, un Dios en una chispita de divina, es una chispa divina. Y tenemos que entender que Dios es la totalidad de todas esas chispas, no nomás de la Tierra, sino de todo el universo. Imaginen eso, es más, eso muchas veces no podemos ni imaginarlo. Es la fuente del todo, ¿sí? Es decir, es la energía universal de todo y la conciencia absoluta. Eso, nada más las puras palabras no nos puede caber en la mente. Algunos sí, otros no, pero tenemos que entender que Dios es todo, la conciencia absoluta de todo. Todo emana de Él
y es parte de Él. Por eso les decía recién, esa persona que es un violador, es lo peor, un asesino, y el Papa, todo emana de Dios, todo. Eso es lo difícil de entender cuando, cuando yo estoy hablando de este tipo, es de este tipo de temas, es difícil de entender que Dios es todo, que Dios es lo bueno, lo malo, lo más o menos, lo poquito santo, lo poquito feo, lo poquito, todo, es todo. Todo emana de Él, todo, y es parte de Él. Entonces, basándonos a eso, nosotros o la metafísica te dice que Dios es como yo soy. Dios como yo soy. Es decir, la palabra yo soy automáticamente atrae la energía divina. Entonces, el yo soy es una palabra tan fuerte, si la llegas a entender, que todo lo que tú creas, lo creas. Sí, es decir, lo que tú quieras convertirte con el solo hecho de decir yo soy y luego la palabra que necesites, te conviertes porque Dios es yo soy. Cuando Moisés estuvo en su retiro y que se le aparece, le dijo, ¿cómo te voy a llamar? Dijo, yo soy el que soy. Entonces, yo soy el que soy. Es una palabra que leerla por un lado y por el otro dice lo mismo. Si se fijan, si la ven de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es la misma, se oye igual. Entonces, basándonos en eso, en el yo soy, nos da la fuerza para convertirte en lo que tú quieras. Entonces, tú decides en qué te quieres convertir. La influencia de la teosofía y el yo soy ha sido tan fuerte durante muchos milenios. De hecho, los filósofos metafísicos ya lo mencionaban hace siglos, pero lo decían de una manera más filosófica y teosófica que la gente no lo entendía. Pero la influencia del yo soy está en todas partes, en la Biblia, con los hebreos, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que Dios vive dentro del ser humano. Cada célula, cada molécula, cada átomo es Dios. Entonces, todos nosotros dentro de el ser humano, Dios está ahí. Por eso cuando alguien dice, es que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, entonces por lo tanto está aquí adentro, pero hay que buscarlo, hay que encontrarnos con eso. La metafísica dice, Dios vive dentro de cada ser humano, porque desde el primer quarks hasta todo el ser humano, es decir, pasando por moléculas, células, eh, todo el entorno de un ser humano está Dios, ¿sí? Basándonos en esto. Y te dice que Dios somos chispas divinas, expresiones del todo. Es decir, decía el maestro Estrada que Dios se reconoce a sí mismo en cada ser humano, ¿sí? Es decir, experiencias, somos seres con experiencias divinas. Todo lo que está pasando son, es Dios expresándonos, expresándose y nosotros reconociéndonos. Ese es el secreto de la palabra yo soy. También, obviamente, hablamos como Dios, como mente universal, es decir, Dios es una mente universal, porque todo es mente. Si usted necesita hacer algo, primero lo piensa y luego lo fabrica. No puede salir las cosas de la nada, tienen que ser pensadas. Por lo tanto, para la metafísica, Dios lo vemos como una mente universal.
obviamente un ser supremo con una mente universal. Imagine todo el universo completo, ¿sí? Porque, como habíamos dicho, el principio del Kybalión dice, todo es mente. Por lo tanto, la mente universal es Dios. O sea, Dios es todo, todo es mente. Y entonces lo manejamos en la metafísica como Dios, como mente universal. Dios es conciencia pura, pero no hablamos de pureza de... Muchas veces hablamos de pureza y creemos que es alguien casto. No, cambie la palabra y mejor diga, Dios es pura conciencia. ¿Sí? Cambia para que entendamos que cuando hablamos de puro, quiere decir que es único. Todo eso es Él. No que sea puro de casto o algo así, ¿no? Dice que que en realidad es un pensamiento sostenido por la mente divina. Lo que vivimos está sostenido por un pensamiento, pero esa es la realidad. La realidad es lo que vemos, tocamos, solemos, pero esa no es la verdad. Es porque solo es un pensamiento que lo sostiene la mente divina. También hablamos sobre como Dios, como ley universal. La metafísica dice que Dios se manifiesta en todas sus leyes, porque hay muchas leyes que son leyes inmutables. Hay leyes que no podemos cambiarlas, que no podemos, que aunque una persona piense diferente, la ley siempre será la ley. Entonces, Dios se manifiesta como leyes inmutables, o sea, no se pueden cambiar. Por ejemplo, la de causa y efecto. Tú haces algo, te va a pasar algo. Es decir, a cada acción hay reacción. Y si tú estás sembrando mangos, no vas a recoger piñas. O sea, no es, porque hay una causa y un efecto. Si tú siembras amor, estoy seguro que va a sembrar amor. Eso es lo que marca la metafísica, que Dios es una ley inmutable, como la ley de vibración, que también estas leyes son las leyes inmutables del Kybalión. Si se dan cuenta, para la metafísica, Dios como ley universal son las leyes inmutables. La ley de la polaridad, que todo es negativo o positivo, pero todo es parte de uno. El negativo y el positivo, cuando es un círculo, se tocan. Es decir, es una sola parte, pero son dos polos diferentes. Y obviamente también la del ritmo, que todo tiene un ritmo. Sube, baja. Sí, es decir, todo tiene un ritmo. Y no interviene, es algo, y esto es algo que la metafísica lo hablamos de donde que no, esta ley no interviene arbitrariamente, es orden inteligente. Para nosotros podemos ver un desorden. Si usted va a cualquier aeropuerto, usted ve que algunas personas van corriendo, o sea, otras se van moviendo rápido, unas van muy lento y, y todos saben a dónde van. ¿Por qué? Porque hay una pizarrón en donde donde va a salir su avión y a dónde va a ir, a qué puerta tiene que ir. Si usted no ve ese pizarrón, pero las gentes saben exactamente a dónde va a ir. Parece un desorden, pero todos tienen el orden. Así funciona el universo. Parece un desorden para muchos, pero si usted se aquieta, verá el orden en el desorden. Parece un desorden, pero es el orden inteligente. ¿Sí? También, obviamente, tenemos que entender a Dios como amor. La metafísica te dice, cuando hay amor, hay unidad. Cuando no hay amor, no hay unidad. Así de sencillo, hay separación. Si no hay amor, hay separación.
Entonces, Dios es el amor y la unidad juntos. Es otra ley que se cumple. ¿Por qué? Porque Dios es amor puro. Para la metafísica, Dios es el amor puro, ¿sí? Hay veces que usted castiga o castigó a sus hijos por puro amor, ¿sí? Así es, ese es el amor puro. Cuando en verdad amas, tienes, tienes que entender cuando hay que corregir y cuando hay que agradecer o hay que festejar. Ese es el amor, es el Dios completo, ¿sí? Todo, todo tiende a reunificarse en Él. Es decir, todo lo que hay, todo lo que existe en el universo siempre se unificará en en la divinidad para la metafísica. Esta relación te dice que porque si hay separación, esa es una ilusión de la conciencia limitada, pero es hablar de unión, por ejemplo, hablar de alguien que te cae mal, ¿cómo vas a ser el mismo tú y él? Pues no lo entiendes, pero no se entiende porque la conciencia de muchos está limitada. Es decir, nosotros, esa es una ilusión de creer que estamos separados. Cuando descubramos que todos somos uno y que todos estamos integrados en uno solo, ahí va a cambiar la humanidad, va a empezar a cambiar la vibración de la humanidad, que no falta mucho. También habla de precisamente la metafísica te dice que Dios es todo. A lo mejor es algo muy trillado, pero la gente, muchos no lo entienden cuando no. Cuando tú estudias metafísica, te das cuenta que más allá de las apariencias hay un ser divino. Esa persona que no nos cae tan bien, en la apariencia, esa conciencia limitada, vemos a alguien que no nos cae bien, pero dentro está ese ser divino y no sabemos si ese ser que te cae tan mal o que no te cae tan bien es alguien que te ama tanto que se vino a hacer el malo. Fíjense, esa es la conciencia metafísica. ¿Por qué? Porque cuando estamos en almas hacemos acuerdos y los acuerdos los venimos a vivir en la tierra. Y muchas veces esa persona que crees que te odió tanto es la persona que más te ama, pero adentro, en el ser. Si se acuerdan, a Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús, para todos los seres humanos, para la mayoría, para el 90%, Judas fue un traidor, una persona que no respetó a su maestro. Pero si ven el Evangelio de Judas, van a ver cómo él fue el que más amó al maestro, porque nadie quería convertirse en el traidor para toda la vida, para siempre. Imagínense quién, si estamos con una persona que es su maestro, su amigo del alma, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a venir a la tierra y me tienes que traicionar. Oye, no, ¿cómo? ¿Me vas a hacer? Tú te vas a convertir en el parteaguas en el planeta y a mí me vas a hacer que sea el antítesis para toda la eternidad. Nadie se atrevía a hacer eso, más que Judas. ¿Se fijan? O sea, es, ves lo externo y ves que te traicionó, pero oh sorpresa, no, fue alguien que más te amó. Fíjense, es algo maravilloso. Eso es lo que es metafísica, es ver más allá de lo evidente, ¿sí? Por eso cuando alguien que ustedes, que les odien o que usted no le caiga tan bien, véalo más adentro y va a ver que es la persona que más lo ama. O sea, vino a hacer un acuerdo, se vino a hacer el malo o la mala en el planeta para usted. Eso es algo, es un acto de amor, totalmente de amor. Cuando te conviertes, vienes a convertirte en el malo de la película.
Todos queremos ser la estrella, el bueno de la película, pero nadie quiere hacerse el malo. Eso es algo que la metafísica te lo tiene que enseñar, te lo externa, ¿sí? Es decir, irse más allá de lo físico, ver más allá de la apariencia. Es decir, la conciencia limitada, destruirla y que sea una conciencia universal. Eso es lo que trata la metafísica. Dios, Dios no es un quién ni un qué, solamente es. Cuando dicen Dios existe, no, no, Dios no existe. Dios es. Es decir, porque como es una conciencia global o una mente universal, entonces es algo que muchas personas no podemos llegar a entender esa magnitud. Dice, se experimenta a través del ser interior, del que estábamos hablando ahorita. Con experiencias personales, Dios se experimenta a sí mismo. Fíjense, eso era lo que nos decía el maestro Estrada, con otras palabras. Pero con las experiencias personales que a usted le están pasando, que pueden ser duras, que pueden ser agradables, que pueden ser terribles, que pueden ser festejables, Dios se está experimentando a sí mismo, se está reconociendo a sí mismo. Tan es así que cuando usted toca el piso en esas experiencias terribles, la metafísica te enseña con las herramientas que se conocen a revertir ese proceso y empezar a hacer esa conciencia divina presente en tu vida. Eso es lo que hace la metafísica, es decir, ir más allá de las apariencias. Porque usted puede estar ahorita en este momento pasando una serie de cosas terribles, pero si te aplicas esas herramientas de la metafísica, vas a comprender muchas cosas que te pueden hacer cambiar completamente tu ambiente, porque Dios está experimentando a sí mismo con esas acciones que te están pasando. Es decir, la introspección, dice la introspección para tener una acción más allá de lo físico. Y obviamente, una de las cosas que nos pueden ayudar a trascender, a convertirte en esa parte de la mente universal o de la conciencia suprema, es una meditación. Y obviamente cuando meditas, hay otras herramientas dentro de la metafísica para hacer una elevación vibracional. Y esas dos cosas son el camino para encontrar con la divinidad. Una persona que está vibrando bajo normalmente no va a encontrar el camino hacia la divinidad. Y obviamente con la meditación y elevando esa, esa vibra dentro de nosotros, podemos encontrar el camino a la divinidad. Es fácil hacerlo, nada más es cuestión de aplicarnos, de disciplinarnos. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo que tengo hasta ahorita. Para terminar con esta plática, muchas gracias por permitirme servir. Dejo de compartir por si hay preguntas, hay dudas, pues el Padre los bendice. Termino y termino.